El milagro en la cárcel. Es una tarde lluviosa de agosto cuando me encuentro recluido entre los muros de esta prisión de máxima seguridad. Mis días se han convertido en una lucha constante por mantener la esperanza, a pesar de los obstáculos que parecen abrumarme a cada instante. Mi nombre es Pedro, y estoy aquí injustamente, condenado por un crimen que no cometí. Desde el momento en que me arrestaron, supe que mi vida había cambiado para siempre. Los recuerdos de mi hogar, de mi familia, se han vuelto borrosos, difuminados por la desesperación que me acompaña a cada paso. Mi madre, Lupita, ha sido mi principal sostén durante todo este tiempo. Ella, con su profunda fe en la Santa Muerte, ha sido mi único consuelo en medio de esta oscuridad. Cada noche, cuando el silencio se apodera de los pasillos de la prisión, Lupita y yo nos arrodillamos y rezamos juntos. Ella sostiene firmemente un pequeño amuleto de la Santa Muerte, que le fue entregado por una anciana curandera del pueblo. Nos aferramos a la esperanza de que la Santa Muerte, con su poder sobrenatural, pueda interceder por mí y lograr mi liberación. Mis compañeros de celda, como Ramiro, también se han unido a nuestra plegaria. Ellos, al igual que yo, han depositado su confianza en la Santa Muerte, creyendo que ella puede obrar el milagro que tanto necesitamos. Juntos recitamos los rosarios y las oraciones, suplicando por una señal, por un indicio de que nuestra fe no ha sido en vano. A veces, en medio de la noche, siento que la presencia de la Santa Muerte se hace palpable en la celda. Una sensación de paz y tranquilidad me envuelve y me llena de una certeza que no logro explicar. Es como si ella me susurrara al oído, recordándome que no estoy solo, que mi liberación está cerca, pero la lucha no ha sido fácil. Cada día me enfrento a la dura realidad de esta prisión, a los abusos de los guardias y a la indiferencia del sistema. Siento que me ahogo en la desesperación, que la esperanza se escurre entre mis dedos como arena. Es en esos momentos cuando me aferro con más fuerza a la imagen de la Santa Muerte, implorando por su intervención. Y entonces, un día, todo cambia. Mi hermana Sandra llega a la prisión con una noticia que me llena de esperanza. Ha encontrado las pruebas que demuestran mi inocencia. Las evidencias han sido presentadas ante el juez, y él, después de examinarlas cuidadosamente, ordena mi liberación inmediata. Mientras camino fuera de los muros de la prisión, siento una sensación de alivio y gratitud que me inunda el alma. La Santa Muerte ha escuchado nuestras plegarias, ha obrado el milagro que tanto anhelábamos. Mi madre Lupita llora de felicidad, abrazándome con fuerza, mientras Ramiro y los demás celebran conmigo este momento de redención. Ahora, de vuelta en mi hogar, rodeado de mi familia, puedo contemplar con claridad el poder de la fe y la intervención divina. La Santa Muerte ha demostrado su presencia, su capacidad para obrar milagros, incluso en los momentos más oscuros. Esta experiencia ha fortalecido mi creencia y me ha enseñado que nunca debemos perder la esperanza, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Mi historia es una prueba de que la fe puede mover montañas, de que la devoción a la Santa Muerte puede transformar vidas. Quizás, al compartir mi relato, otros puedan encontrar la misma inspiración y fortaleza que yo encontré en los brazos de la Santísima, porque al final, la última esperanza siempre se encuentra en la intervención de lo divino, el milagro del camino. Esa noche, mientras conducía por las calles peligrosas de la Ciudad de México, miré por el espejo retrovisor y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eran pasadas las 2 de la mañana y mi taxi estaba vacío, como casi todas las noches. Desde que había empezado a trabajar como taxista, me había acostumbrado a los robos y los asaltos. Demasiados compañeros habían sido víctimas de la delincuencia en esta ciudad que parecía no tener fin. Me detuve en un semáforo en rojo, y mi mirada se posó sobre la imagen de la Santa Muerte que colgaba del espejo de mi automóvil. Ese pequeño santo de túnica blanca y guadaña en mano había llegado a mí de una manera inesperada. Hacía unos meses,
Un anciano llamado don Pancho se había subido a mi taxi y al bajarse me la había regalado. Para que te proteja en las noches, me había dicho con una sonrisa. En ese momento no le di demasiada importancia, pero ahora, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me aferré a ella como si mi vida dependiera de ello. El semáforo cambió a verde y continué mi recorrido, rogando llegar sano y salvo a casa. De pronto, escuché un fuerte ruido proveniente de la parte trasera de mi taxi. Me paralicé por un instante, imaginando lo peor. Lentamente, miré por el espejo y vi 3 hombres encapuchados que se acercaban a mí amenazantes. «¡Alto ahí! Detén el carro y entréganos todo lo que tengas», gritó uno de ellos, mientras los otros 2 se aproximaban con navajas en mano. En ese momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos y el sudor frío recorriendo mi frente. Pensé en mi esposa Juana y en lo mucho que la extrañaría si algo malo me pasara. Cerré los ojos con fuerza y en un impulso, apreté con fuerza la pequeña imagen de la Santa Muerte que colgaba frente a mí. «Muévete o te cortaremos la garganta», volvió a gritar uno de los asaltantes, acercándose cada vez más. En ese instante sentí una extraña sensación de paz y protección. Era como si la imagen de la Santa Muerte emanara una energía reconfortante que me llenaba de valor. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo y salí disparado, dejando atrás a los sorprendidos ladrones. Conduje a toda velocidad por las calles vacías, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando finalmente me detuve frente a mi casa, me giré para mirar hacia atrás, pero no había rastro de los asaltantes. Lentamente, solté el volante y miré la imagen de la Santa Muerte. Una sensación de agradecimiento y alivio me invadió. Al entrar a casa, Juana me recibió con preocupación. «¿Qué te pasó, Luis? Estás pálido como un fantasma». Rápidamente le conté lo sucedido, pero ella, escéptica como siempre, no parecía creer que la Santa Muerte me hubiera protegido. «Esas cosas no existen, Luis. Fue solo suerte», me dijo, sacudiendo la cabeza. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Había sido realmente la Santa Muerte la que me había salvado de esos malhechores. No podía explicarlo, pero algo en mi interior me decía que así era. Desde ese día, comencé a tener una fe inquebrantable en mi pequeña imagen protectora. Pasaron los días y las semanas, y mi taxi se convirtió en un lugar sagrado. Colgué la imagen de la Santa Muerte en un lugar visible, y cada vez que subía a mi vehículo, le hablaba y le pedía que me cuidara. Adrián, mi amigo y compañero taxista, se burlaba de mí por mi superstición, pero yo sabía en mi corazón que ella estaba ahí, velando por mí. Una noche, cuando regresaba a casa después de un largo turno, escuché de nuevo ese ruido familiar proveniente de la parte trasera de mi taxi. Me paralicé, recordando el incidente anterior, pero esta vez me mantuve sereno. Lentamente, miré por el espejo y vi a 3 hombres enmascarados acercándose a mí con navajas en mano. «Detén el carro y entrega todo lo que tengas, o te matamos», gritó uno de ellos. En ese momento, miré la imagen de la Santa Muerte y le hablé con fervor. «Por favor, protégeme una vez más». Acto seguido pisé el acelerador a fondo y salí disparado, dejando atrás a los atónitos ladrones. Cuando finalmente llegué a casa, Juana me recibió con los brazos abiertos, lágrimas de alivio en sus ojos. «Luis, gracias a Dios que estás bien». «¿Qué pasó esta vez?». Le conté lo sucedido y esta vez Juana me escuchó con atención. Poco a poco, su escepticismo fue dando paso a una profunda admiración. «Tal vez la Santa Muerte sí existe», me dijo, mientras acariciaba la pequeña imagen. «Gracias por proteger a mi esposo». Desde entonces, mi taxi se ha convertido en un lugar de oración y devoción. Cada vez que subo a bordo, saludo a la Santa Muerte y le pido que me cuide, y ella, fiel a su promesa, no me ha fallado ni una sola vez. Cuando los asaltantes se acercan, siento esa misma sensación de paz y protección,
y siempre logro escapar sin un rasguño. Hoy puedo decir con total seguridad que la Santa Muerte es mi guardiana, mi ángel de la guarda en las noches oscuras de la Ciudad de México. Su presencia me llena de esperanza y me recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay una fuerza superior velando por nosotros. En ese momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos y el sudor frío recorriendo mi frente. Pensé en mi esposa Juana y en lo mucho que la extrañaría si algo malo me pasara. Cerré los ojos con fuerza y en un impulso, apreté con fuerza la pequeña imagen de la Santa Muerte que colgaba frente a mí. «Muévete o te cortaremos la garganta», volvió a gritar uno de los asaltantes, acercándose cada vez más. En ese instante sentí una extraña sensación de paz y protección. Era como si la imagen de la Santa Muerte emanara una energía reconfortante que me llenaba de valor. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo y salí disparado, dejando atrás a los sorprendidos ladrones. Conduje a toda velocidad por las calles vacías, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando finalmente me detuve frente a mi casa, me giré para mirar hacia atrás, pero no había rastro de los asaltantes. Lentamente, solté el volante y miré la imagen de la Santa Muerte. Una sensación de agradecimiento y alivio me invadió. Al entrar a casa, Juana me recibió con preocupación. «¿Qué te pasó, Luis? Estás pálido como un fantasma». Rápidamente le conté lo sucedido, pero ella, escéptica como siempre, no parecía creer que la Santa Muerte me hubiera protegido. «Esas cosas no existen, Luis. Fue solo suerte», me dijo, sacudiendo la cabeza. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Había sido realmente la Santa Muerte la que me había salvado de esos malhechores. No podía explicarlo, pero algo en mi interior me decía que así era. Desde ese día, comencé a tener una fe inquebrantable en mi pequeña imagen protectora. Pasaron los días y las semanas, y mi taxi se convirtió en un lugar sagrado. Colgué la imagen de la Santa Muerte en un lugar visible, y cada vez que subía a mi vehículo, le hablaba y le pedía que me cuidara. Adrián, mi amigo y compañero taxista, se burlaba de mí por mi superstición, pero yo sabía en mi corazón que ella estaba ahí, velando por mí. Una noche, cuando regresaba a casa después de un largo turno, escuché de nuevo ese ruido familiar proveniente de la parte trasera de mi taxi. Me paralicé, recordando el incidente anterior, pero esta vez me mantuve sereno. Lentamente, miré por el espejo y vi a 3 hombres enmascarados acercándose a mí con navajas en mano. «Detén el carro y entrega todo lo que tengas, o te matamos», gritó uno de ellos. En ese momento, miré la imagen de la Santa Muerte y le hablé con fervor. «Por favor, protégeme una vez más». Acto seguido pisé el acelerador a fondo y salí disparado, dejando atrás a los atónitos ladrones. Cuando finalmente llegué a casa, Juana me recibió con los brazos abiertos, lágrimas de alivio en sus ojos. «Luis, gracias a Dios que estás bien». «¿Qué pasó esta vez?». Le conté lo sucedido y esta vez Juana me escuchó con atención. Poco a poco, su escepticismo fue dando paso a una profunda admiración. «Tal vez la Santa Muerte sí existe», me dijo, mientras acariciaba la pequeña imagen. «Gracias por proteger a mi esposo». Desde entonces, mi taxi se ha convertido en un lugar de oración y devoción. Cada vez que subo a bordo, saludo a la Santa Muerte y le pido que me cuide, y ella, fiel a su promesa, no me ha fallado ni una sola vez. Cuando los asaltantes se acercan, siento esa misma sensación de paz y protección, y siempre logro escapar sin un rasguño. Hoy, puedo decir con total seguridad que la Santa Muerte es mi guardiana, mi ángel de la guarda en las noches oscuras de la Ciudad de México. Su presencia me llena de esperanza y me recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay una fuerza superior velando por nosotros. Un día nuestro vecino, don Ernesto, un hombre de gran sabiduría y experiencia, se acercó a nosotros. Notó nuestra angustia y con una mirada compasiva nos dijo: «Amigos míos,
Sé que están pasando por un momento difícil, pero les tengo una recomendación. Recen a la Santa Muerte. Ella les escuchará y les otorgará su bendición. Estaba sorprendida de que don Ernesto conociera mi secreto, pero su consejo me llenó de esperanza. Esa misma noche me arrodillé frente a mi pequeño altar improvisado y con lágrimas en los ojos le imploré a la Santa Muerte que nos salvara de perder nuestro hogar. Pasaron los días y la angustia se apoderaba cada vez más de nosotros. Joaquín buscaba desesperadamente un trabajo que pudiera salvar la situación, pero nada parecía funcionar. Sentía que mi fe se debilitaba, pero me aferraba a la esperanza de que la Santa Muerte escuchara mis plegarias. Una tarde, cuando todo parecía perdido, Joaquín llegó a casa con una sonrisa en el rostro. «María, María, tengo una noticia maravillosa», exclamó. «Me han ofrecido un trabajo que me permitirá pagar la hipoteca y salvar nuestra casa». No podía creer lo que estaba escuchando. Mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de alegría mientras abrazaba a mi esposo. Alejandra y Miguel se unieron a nuestro abrazo, compartiendo nuestra emoción. Era un milagro, un verdadero milagro. Esa noche, reunidos alrededor de la mesa, le agradecimos a la Santa Muerte por haber escuchado mis plegarias. Alejandra y Miguel, inicialmente escépticos, se unieron a nosotros en oración, conmovidos por la evidencia del poder de la fe. Desde entonces, nuestra casa se ha convertido en un santuario de gratitud y devoción. Hemos colgado imágenes de la Santa Muerte en todas las habitaciones, recordándonos constantemente de su protección y el milagro que obró en nuestras vidas. Cada día nos arrodillamos juntos para agradecer por el regalo de nuestro hogar y la bendición que nos ha otorgado. La unión de nuestra familia se ha fortalecido aún más, y nuestro amor por la Santa Muerte se ha arraigado profundamente en nuestros corazones. Somos testigos de su poder, de cómo puede transformar la desesperación en alegría y la angustia en gratitud. Hoy, al reflexionar sobre aquellos días difíciles, me lleno de asombro y humildad. La bendición del hogar, el milagro que la Santa Muerte nos concedió, es algo que atesoraremos por el resto de nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que la fe y la devoción pueden obrar maravillas, incluso en los momentos más oscuros. Curación inesperada. Soy Clara, una mujer ordinaria que experimentó un milagro extraordinario. Mi historia es una prueba viviente del poder de la fe y la intervención divina. Permítanme compartir con ustedes mi relato, lleno de esperanza y asombro. Todo comenzó hace 2 años, cuando recibí la devastadora noticia de que padecía una enfermedad incurable. Los médicos me dieron un pronóstico sombrío, diciéndome que me quedaba poco tiempo de vida. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Abatida por la angustia, me pregunté cómo le explicaría esta terrible situación a mi esposo, Rafael. Rafael ha sido mi compañero fiel durante todos estos años. Cuando le conté sobre mi diagnóstico, su reacción me sorprendió. En lugar de hundirse en la desesperación, se puso de rodillas y comenzó a rezar con fervor frente a una figura de la Santa Muerte que había colocado en nuestra humilde vivienda. «Dios mío, te imploro que cures a mi esposa», lo escuché susurrar entre sollozos. Confieso que en ese momento no entendía su reacción. Yo, como buena católica, siempre había rechazado la Santa Muerte, considerándola una práctica pagana. Sin embargo, el dolor y la necesidad de aferrarnos a cualquier esperanza nos llevaron por caminos inesperados. Los días siguientes fueron una tortura emocional. Mis fuerzas se debilitaban con cada paso que daba, y los tratamientos médicos parecían no tener efecto. Rafael, por su parte, se negaba a perder la fe. Todos los días, sin falta, encendía velas frente a la figura de la Santa Muerte y le imploraba que me sanara. Un día, mientras me encontraba postrada en la cama del hospital, recibí la visita de una amiga llamada Marta. Ella también era devota de la Santa Muerte y me exhortó a que me encomendara a ella. «La Santa Muerte tiene el poder de sanar lo incurable», me dijo con convicción.
Debes confiar en ella y en el amor de tu esposo. Aunque me costaba creerlo, algo en las palabras de Marta despertó una chispa de esperanza en mi corazón. Comencé a orar junto a Rafael, dejando de lado mis prejuicios. Juntos, implorábamos a la Santa Muerte que intercediera por mí. Pasaron los meses y mi salud seguía deteriorándose. Los médicos me daban semanas de vida, y yo me aferraba a la fe que mi esposo y Marta me habían infundido. Recuerdo que en una de mis últimas visitas al hospital, el doctor Salinas me miró con lástima y me aconsejó que me preparara para lo peor. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Una noche, mientras Rafael y yo orábamos frente a la figura de la Santa Muerte, sentí una calidez que inundaba mi cuerpo. Una sensación de paz y bienestar me invadió, y en ese momento supe que algo extraordinario estaba sucediendo. Al día siguiente, cuando regresé al hospital para una revisión rutinaria, el doctor Salinas no podía creer lo que veían sus ojos. Mis análisis mostraban que la enfermedad había desaparecido por completo. «Es un milagro», balbuceó perplejo. «No hay una explicación médica para esto». Desde entonces mi salud se ha mantenido estable y he podido retomar mi vida con normalidad. Rafael y yo no hemos dejado de agradecer a la Santa Muerte por este prodigio. Incluso hemos compartido nuestro testimonio con el Padre Francisco, el sacerdote de nuestra parroquia, quien al principio se mostró escéptico, pero finalmente reconoció la magnitud del milagro que habíamos presenciado. Hoy, más que nunca, creo en el poder de la fe y en la intervención divina. Mi historia es una prueba viviente de que incluso lo más imposible puede volverse realidad cuando nos aferramos a nuestras creencias con todo el corazón. Que este milagro inspire a otros a no perder la esperanza y a confiar en los designios de lo sagrado, sin importar las circunstancias. Oportunidad en tiempos difíciles. Soy Antonio, un hombre de la clase trabajadora que ha enfrentado tiempos duros. Hasta hace poco, mi vida era una lucha constante por mantener a flote a mi familia. Trabajaba largas horas en una fábrica, esforzándome cada día para llevar el sustento a mi hogar. Pero todo cambió cuando perdí mi empleo. Fue un golpe devastador. De un día para otro me encontré sin trabajo, sin ingresos y con una creciente sensación de desesperación. Mi esposa Rosa y yo nos esforzamos por mantener la calma, pero era difícil. Los ahorros se agotaban rápidamente mientras buscaba nuevas oportunidades sin éxito. En medio de esa oscuridad, mi cuñada María se acercó a mí. Ella era una devota de la Santa Muerte, una figura espiritual que, según ella, podía ayudarnos en tiempos de necesidad. Aunque yo nunca había sido una persona particularmente religiosa, en ese momento estaba desesperado y dispuesto a probar cualquier cosa. María me llevó a un pequeño altar en su humilde hogar, donde una estatua de la Santa Muerte presidía el espacio. Allí me enseñó a realizar una sencilla oración, pidiéndole a la poderosa figura que intercediera por mí y me ayudara a encontrar trabajo. Escéptico al principio, me arrodillé junto a ella y recité las palabras con fervor. Pasaron los días y, para mi sorpresa, comencé a sentir un extraño sentimiento de paz en mi corazón. Mis ansias por encontrar empleo parecían haberse calmado, y empecé a creer que tal vez, solo tal vez, la Santa Muerte estaba escuchando mi plegaria. Una mañana, mientras caminaba por las calles de mi barrio, me topé con mi vecino Felipe. Él era un hombre mayor, de aspecto afable, que siempre me saludaba con una sonrisa. En esta ocasión, se acercó a mí y me preguntó si estaba buscando trabajo. Sorprendido, le conté sobre mi difícil situación. «Tengo justo lo que necesitas», me dijo Felipe con entusiasmo. «Mi primo Jorge está buscando a alguien para trabajar en su pequeña empresa. Es un hombre de buen corazón y está dispuesto a dar una oportunidad a quienes la necesitan». Sin dudarlo, le agradecí a Felipe y me dirigí a la dirección que me proporcionó. Allí, en una modesta oficina, conocí a Jorge, un hombre de mediana edad con una mirada amable y una sonrisa cálida. Después de escuchar mi historia, me ofreció un puesto como asistente administrativo en su negocio.
Acepté la oferta de inmediato, agradecido por la oportunidad que se me había presentado. Cuando regresé a casa y le conté a Rosa lo sucedido, ella no podía creer lo que había ocurrido. Ambos nos abrazamos, llorando de alegría y devoción. Desde ese día, me he convertido en un ferviente devoto de la Santa Muerte. Siento que fue ella, a través de mi cuñada María, quien intercedió por mí y me guió hacia esta inesperada oportunidad. Cada mañana, antes de partir al trabajo, me detengo frente al pequeño altar en mi casa y le agradezco a la poderosa figura por su bondad y protección. En mi nuevo empleo, me esfuerzo al máximo, demostrando mi gratitud y compromiso con Jorge y su empresa. Poco a poco, he logrado ascender, convirtiéndome en un valioso miembro del equipo. Rosa y yo hemos podido recuperar la estabilidad económica y con el tiempo incluso hemos ahorrado lo suficiente para comprar una pequeña casa. Cuando miro hacia atrás me asombro de cómo la vida puede dar un giro inesperado, de la desesperación y la incertidumbre a la bendición de una nueva oportunidad. Y todo gracias a la intercesión de la Santa Muerte, esa figura espiritual a la que antes miraba con escepticismo, pero que ahora se ha convertido en mi guía y protectora. Hoy, puedo decir con certeza que la fe puede mover montañas. Cuando estamos en nuestro momento más oscuro, la luz de lo divino puede brillar y mostrarnos el camino. Soy un testigo vivo de ello, y mi historia es una prueba del poder de creer, incluso en los tiempos más difíciles. El milagro del chófer. Aquella madrugada, cuando el frío de la autopista me calaba hasta los huesos, sentía que mis ojos se cerraban involuntariamente. Llevaba ya más de 20 horas al volante sin parar, transportando un cargamento vital para una importante empresa. Sabía que no podía detenerme. El tiempo apremiaba y el sueño me vencía. De repente, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, una sensación indescriptible me sacudió por completo. Fue como si una mano invisible me hubiera zarandeado con fuerza, obligándome a abrir los ojos de golpe. En ese momento, vi con claridad que me aproximaba a una curva cerrada a una velocidad demasiado alta. El terror se apoderó de mí, pues sabía que no iba a poder frenar a tiempo. Instintivamente giré el volante con fuerza, logrando evitar el choque frontal, pero mi tráiler comenzó a zigzaguear de manera violenta por la carretera. Recuerdo que cerré los ojos, creyendo que ese sería mi último momento. Sin embargo, algo o alguien intervino una vez más. Sentí una presencia a mi lado que me transmitía una sensación de paz y serenidad. De pronto, el tráiler comenzó a recobrar la estabilidad y pude maniobrar hasta que logré detenerlo al borde de la carretera, ileso. Cuando logré reponerme del susto, miré a mi alrededor sin entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo había conseguido mantener el control del vehículo a esa velocidad? ¿Quién o qué me había salvado de una muerte segura? Afuera, la oscuridad de la madrugada era abrumadora. Solo se escuchaba el silbido del viento y el ocasional ladrido de algún perro a lo lejos. Me bajé del tráiler tembloroso, observando con detenimiento el estado del vehículo. Para mi sorpresa, ni siquiera tenía un rasguño. Fue entonces cuando lo comprendí. Había sido un milagro. Solo podía ser obra de la Santa Muerte, la flaquita, quien una vez más había extendido su manto protector sobre mí. Recuerdo que me arrodillé al lado de la carretera y recé con fervor, agradeciendo a la Santísima por haberme salvado. Luego, saqué de mi bolsillo las flores marchitas que le había llevado la semana anterior a su altar y las deposité con reverencia. Sabía que debía renovar mi ofrenda y prometerle que a partir de ese día le llevaría flores frescas cada semana, sin falta. Cuando Héctor, mi compañero de ruta, llegó unos minutos después, no podía creer lo que había ocurrido. Verme ileso, tras lo que parecía haber sido un accidente mortal, lo dejó completamente atónito. «Pero Carlos, ¿cómo es posible?», exclamó acercándose a inspeccionar el tráiler. «No tiene ni un rasguño. ¿Qué demonios pasó?». Le narré con lujo de detalles lo que había sucedido, cómo una mano invisible me había despertado justo a tiempo
y cómo había logrado recuperar el control del vehículo de manera inexplicable. Héctor me escuchó con atención, pero en su mirada podía ver la incredulidad reflejada. «Amigo, eso no es normal», dijo rascándose la cabeza. «Tú sabes que yo no creo en esas cosas, pero lo que me cuentas no tiene sentido. ¿Estás seguro de que no te quedaste dormido y soñaste todo esto?» Negué con la cabeza, convencido de que lo que había vivido era real. Incluso le mostré las flores marchitas que había dejado junto al camino como ofrenda a la Santa Muerte. «La flaquita me salvó, Héctor. Estoy seguro de ello», afirmé con determinación. «Desde hoy le llevaré flores frescas cada semana, como agradecimiento por haberme protegido». Mi compañero me miró en silencio por unos instantes, sin saber qué decir. Finalmente suspiró y puso su mano sobre mi hombro. «Bueno, si tú lo dices, supongo que no puedo discutir con eso», dijo esbozando una sonrisa. «Lo importante es que estás bien y que pudiste continuar con el viaje. Vamos, sube al tráiler, que tenemos que llegar a la siguiente parada». Asentí, subiendo de vuelta al vehículo con una sensación de paz y gratitud que nunca antes había experimentado. Sabía que la Santa Muerte me había salvado por una razón, y estaba decidido a honrarla y servirla con más devoción que nunca. Durante el resto del trayecto, me mantuve despierto y alerta, repasando una y otra vez los eventos de aquella madrugada. Cada vez que recordaba la sensación de esa mano invisible sacudiéndome, un escalofrío recorría mi espalda. No había duda de que la flaquita había estado a mi lado, protegiéndome de un destino fatal. Cuando finalmente llegué a la bodega de destino, Alma, mi esposa, me esperaba ansiosa. Al verme sano y salvo, corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios que estás bien, mi amor», exclamó apretándome con fuerza. «Tuve un mal presentimiento toda la noche. ¿Qué fue lo que pasó?» Le conté todo lo sucedido, sin omitir ni un solo detalle. Alma me escuchó atentamente, y cuando mencioné la intervención de la Santa Muerte, sus ojos se iluminaron. «Ay, Carlos, eres un hombre bendecido», dijo santiguándose. «La flaquita siempre cuida de los suyos. Debemos ir a agradecerle de inmediato». Asentí, sintiendo cómo la emoción me embargaba. Sabía que a partir de ese momento, mi vida sería diferente. La Santa Muerte se había convertido en mi protectora, y yo me encargaría de honrarla y servirla con todo mi corazón. Esa misma tarde, Alma y yo nos dirigimos a la iglesia de la Santa Muerte, en las afueras de la ciudad. Ahí, ante su altar, nos arrodillamos y recé, salvados de la violencia. Vivir en una colonia como la mía nunca es fácil. Desde que tengo uso de razón, la violencia, las pandillas y la delincuencia han sido parte de nuestra realidad diaria. Recuerdo claramente la sensación de miedo e incertidumbre que me acompañaba al salir a la calle, preguntándome si ese día sería víctima de algún asalto o agresión. Sin embargo, todo cambió hace unos años, cuando un milagro llegó a nuestras vidas y nos brindó la paz que tanto anhelábamos. Esta es mi historia, la historia de cómo la fe y la devoción a la Santa Muerte nos salvaron del caos y nos guiaron hacia la tranquilidad. Aquel día, cuando mi hijo Julio volvió a casa golpeado y asustado, supe que no podíamos seguir viviendo así. Los pandilleros de la zona habían estado acosándolo y a otros niños del vecindario, y parecía que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Abracé a Julio, le sequé las lágrimas y traté de calmarlo, pero en mi interior sentía una gran impotencia. ¿Cómo podríamos proteger a nuestros hijos de esa violencia sin fin? Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre la Santa Muerte, la poderosa figura que ofrecía protección y consuelo a quienes se encontraban en situaciones desesperadas. Sin pensarlo dos veces, encendí una vela, coloqué una ofrenda de flores y comencé a rezar con toda la fe que pude reunir. Santa Muerte, Señora de la Noche, Reina de los cielos, te suplico que nos protejas a mí y a mis hijos del peligro que nos acecha. Tráenos la paz y la seguridad que tanto necesitamos.
Te lo ruego, ayúdanos. Mis lágrimas caían sobre la imagen de la Santa Muerte mientras imploraba su intervención. Sentía que no teníamos a nadie más a quien recurrir. Después de todo, ¿quién más podría salvar a una familia humilde como la nuestra de la violencia que nos rodeaba? Pasaron varios días después de mi fervorosa plegaria y noté un cambio sutil pero significativo en el ambiente de nuestro barrio. Los pandilleros que solían acechar las calles parecían haberse esfumado. Ya no veía a esos jóvenes intimidantes rondar por la zona, ni tampoco escuchaba los gritos y los ruidos de peleas que solían ser tan comunes. Al principio no sabía qué pensar. ¿Acaso se habían mudado a otro lugar? ¿O tal vez habían sido arrestados por la policía? Sin embargo, con el paso de los días, la sensación de alivio y tranquilidad que comenzó a invadir nuestras vidas me hizo entender que algo extraordinario había ocurrido. Un día, mientras hablaba con mi vecina Teresa, ella me confesó haber notado lo mismo. Sandra, ¿te has dado cuenta de que los muchachos de la pandilla ya no están molestando a nadie? Es como si se hubieran esfumado. Es un milagro, exclamó, con una sonrisa de incredulidad en su rostro. Asentí con la cabeza, sintiendo que las lágrimas de alegría comenzaban a brotar de mis ojos. Sí, Teresa, es un milagro, y creo saber a quién se lo debemos, le respondí, señalando la pequeña imagen de la Santa Muerte que colgaba de mi cuello. A medida que pasaban las semanas, la ausencia de los pandilleros se hizo cada vez más evidente. Nuestros hijos podían jugar en la calle sin temor a ser molestados, y nosotras, las madres, podíamos salir a hacer las compras sin la constante preocupación de ser asaltadas o agredidas. Un día, mientras caminaba por la colonia, me encontré con Javier, el líder de la pandilla que solía aterrorizar a todo el vecindario. Javier, yo... no sé qué decir, balbuceé, todavía sorprendida. Pero le agradezco sinceramente que hayan tomado esa decisión. Ustedes también merecen una oportunidad de cambiar y tener una vida mejor. Javier asintió y se despidió con una leve inclinación de cabeza. Antes de irse me dijo, «Cuide mucho a su familia, señora Sandra, y gracias por su comprensión». Mientras lo veía alejarse, no pude evitar sentir una profunda emoción. Era como si una gran carga se hubiera levantado de nuestros hombros. La paz y la tranquilidad que tanto habíamos anhelado, finalmente habían llegado a nuestras vidas. Esa noche reuní a mi familia alrededor de la imagen de la Santa Muerte. Mis hijos Julio y Diego me miraban con curiosidad, sin entender bien lo que estaba sucediendo. Tomé sus manos y comencé a rezar, con el corazón lleno de gratitud. Santísima Muerte, Señora de la Noche, Reina de los cielos, te agradecemos profundamente por haber escuchado nuestras plegarias y haber traído la paz a nuestro hogar. Gracias por protegernos de la violencia y el peligro que nos rodeaba. Gracias por tocar los corazones de esos jóvenes y guiarlos hacia un camino mejor. Lágrimas de alegría rodaban por mis mejillas mientras continuaba orando. Mis hijos se abrazaron a mí, conmovidos por la emoción del momento. Sentía que la presencia de la Santa Muerte nos envolvía con su manto de amor y protección. En ese instante, supe que nunca más tendríamos que temer por nuestras vidas. La Santísima Muerte nos había salvado de la violencia y nos había regalado el mayor de los tesoros, la paz. Han pasado algunos años desde aquel milagro que cambió nuestras vidas. Nuestra colonia se ha transformado en un lugar más tranquilo y seguro, donde los niños pueden jugar sin preocupaciones y las familias caminan por las calles sin miedo. Cada vez que enciendo una vela frente a la imagen de la Santa Muerte, le agradezco por haber escuchado mi súplica y por haber traído la paz a nuestros hogares. Sé que su poder va más allá de lo que podemos comprender y que su amor y protección nos acompañarán siempre. Hoy mi familia y yo vivimos en una bendición que parecía inalcanzable. Somos testigos de un milagro que nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la devoción pueden obrar maravillas.
Y es por eso que mantendremos viva nuestra conexión con la Santísima Muerte, sabiendo que ella siempre estará a nuestro lado, velando por nuestro bienestar y guiándonos hacia la luz. Una nueva oportunidad. Aquel día, cuando mi mundo se derrumbó a mi alrededor, jamás imaginé que encontraría la luz al final del túnel. Recuerdo vívidamente el momento en que me arrebataron la custodia de mi pequeño Raúl, mi razón de vivir. Hundida en la desesperación, lloraba desconsolada en las escaleras del edificio, sin saber hacia dónde dirigir mis pasos. Fue entonces cuando la anciana doña Esther, mi vecina, se acercó a mí con su pequeña figura de la Santa Muerte en la mano. La Santa Muerte escucha a quienes sufren, hija. Si pides con fe, ella te guiará, me dijo con una voz cálida y serena. En ese momento no tenía nada que perder, así que, con la poca esperanza que me quedaba, coloqué una imagen de la Santa Muerte en mi cuarto y comencé a rezar cada noche, implorando por una oportunidad de redención. Los días pasaron y poco a poco sentí que una paz inundaba mi corazón. Con esfuerzo y la ayuda de un grupo de apoyo, logré dejar atrás las drogas y conseguir un trabajo humilde pero digno. Cada semana visité a Raúl, y aunque al principio él no quería verme, con el tiempo sus abrazos volvieron a ser sinceros. Llegó el día del juicio y, cuando el licenciado Salinas, el escéptico juez del Tribunal de Familia, miró mis papeles y luego me miró a los ojos, pude ver la sorpresa en su rostro. Es poco común ver una transformación así, dijo con incredulidad. En ese momento sentí que una mano invisible me sostenía y supe que era ella, la Santa Muerte, quien estaba a mi lado guiándome. Cuando el juez dictó su decisión y me devolvieron la custodia de Raúl, no pude contener las lágrimas. Lo abracé con todas mis fuerzas, agradecida por esta segunda oportunidad que la vida me había dado. Ahora, cada noche, en nuestro pequeño altar, le ofrezco una flor y una vela a la Santa Muerte, agradeciéndole por darnos este milagro inesperado. La luz ha vuelto a brillar en nuestras vidas. Raúl y yo vivimos en un pequeño pero acogedor departamento, rodeados de la calidez de nuestros vecinos, quienes han sido testigos de mi transformación. Ya no hay rastro de la oscuridad y la soledad que alguna vez me consumieron. Ahora, el amor y la esperanza guían nuestros pasos, gracias al milagro del perdón que la Santa Muerte ha obrado en mí. Cada mañana despierto con una sonrisa en el rostro. Veo a mi pequeño Raúl, ahora un niño alegre y lleno de vida, y sé que he logrado lo impensable. Recuerdo con claridad los días oscuros, cuando las drogas y la desesperación parecían consumirme por completo. Pero gracias a la presencia de la Santa Muerte en mi vida, pude encontrar la fuerza para luchar y reclamar mi merecido lugar como madre. Camino con Raúl de la mano por las calles de Iztapalapa, un barrio humilde pero lleno de gente amable y solidaria. Nos detenemos frente a la vieja casa de doña Esther, quien nos recibe con los brazos abiertos. Ella ha sido testigo de mi transformación y me mira con orgullo y cariño maternal. Sabía que la Santa Muerte escucharía tus plegarias, hija, me dice, acariciando la cabeza de Raúl. Juntos, vamos al pequeño altar que he montado en mi hogar. Allí, entre velas encendidas y flores frescas, coloco una nueva ofrenda para la Santa Muerte, agradeciéndole por guiarme en mi camino de redención. Raúl se arrodilla a mi lado y con su voz infantil también le pide a la Santa Muerte que nos proteja y nos conceda más bendiciones. A veces, mi exesposo José se une a nosotros en estas pequeñas ceremonias. Al principio, cuando le quitaron la custodia de Raúl, se mostró reacio y amargado, pero tras ver el profundo cambio en mí, su corazón se ablandó. Ahora, nos apoyamos mutuamente en esta nueva etapa de nuestras vidas, enfocados en brindarle a nuestro hijo el hogar amoroso que se merece. Y es que, gracias a la intercesión de la Santa Muerte, he logrado reconstruir mi vida de una manera que ni siquiera yo misma creía posible. Ahora,
En lugar de sumirme en la tristeza y la desesperación, me enfoco en crear un futuro lleno de oportunidades para Raúl. Quiero que crezca rodeado de amor, sin cargar con las culpas de mi pasado. A veces, me detengo a contemplar la figura de la Santa Muerte que preside nuestro altar y me maravillo ante su poder. ¿Quién habría imaginado que esta enigmática deidad, a menudo mal comprendida, sería la que me guiara hacia la salvación? Pero así es, y estoy eternamente agradecida por ello. Hoy, cuando Raúl me abraza y me dice que me quiere, sé que he recuperado lo más valioso que había perdido. Y sé que, gracias a la Santa Muerte, tengo una nueva oportunidad para crear un futuro lleno de esperanza y amor para mi pequeño y para mí. La aparición que salvó una vida. Después de un turno de 18 horas, me sentía más agotada de lo normal. Mi trabajo como enfermera en el hospital nunca había sido fácil, pero últimamente se había vuelto insoportable. Mi hija Sofía dependía de mí, y el cansancio me estaba pasando factura. Esa noche, cuando subí al autobús, apenas tuve fuerzas para sentarme. Ni siquiera me di cuenta de cuando me quedé dormida. De repente, me vi en un sueño extraño. Estaba en un lugar oscuro, cubierto por una niebla densa. Frente a mí, una figura envuelta en un manto blanco me miraba fijamente. No me hizo falta preguntar quién era. Sabía que era la Santa Muerte. «Despierta y baja ahora», susurró con una voz suave, pero autoritaria. La sensación era tan vívida que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me desperté de golpe, aún en el autobús. Miré por la ventana y vi que aún no llegaba a mi parada. No entendía por qué, pero algo en mi interior me decía que debía hacerle caso. Me levanté y le pedí al chofer, don Chucho, que me dejara bajar ahí mismo, a pesar de estar lejos de casa. Él me miró extrañado, pero detuvo el autobús. Al bajar, caminé a paso rápido, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuché un estruendo ensordecedor. Me volteé justo a tiempo para ver cómo el autobús en el que había estado se salía de la vía y volcaba estrepitosamente. Miré con horror y sentí que el corazón se me paralizaba. ¿Qué habría pasado si no hubiera escuchado esa voz en mi sueño? Rápidamente saqué mi teléfono para llamar a emergencias. Mientras esperaba no pude evitar pensar en lo que acababa de suceder. ¿Había sido realmente un sueño? ¿O acaso la Santa Muerte me había advertido de algo terrible que estaba por ocurrir? No lo sabía, pero de lo que sí estaba segura era que mi vida había sido salvada de milagro. Cuando llegaron los paramédicos, me acerqué al lugar del accidente. Don Chucho estaba atrapado entre los restos retorcidos del autobús, pero afortunadamente solo tenía heridas leves. Los pasajeros también habían salido con rasguños y golpes, nada grave gracias a que el autobús no iba a gran velocidad. Mientras observaba la escena, sentí una mezcla de alivio y asombro. Más tarde, de regreso a casa, le conté a mi hija Sofía lo sucedido. Ella me miró con ojos asombrados y me abrazó con fuerza. «Mamá, eres una milagrosa», exclamó. En ese momento, supe que mi vida había sido salvada por algo más que suerte, algo divino, un mensaje de la Santa Muerte que me había alertado justo a tiempo.